buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien este día, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje. Muy contento, amados hermanos, iglesia preciosa de nuestro Salvador Jesucristo. Iniciamos ya a través de este primer capítulo la lectura de Filipenses, una carta preciosa, la cual muestra mucho gozo y a la vez también muestra mucho ejemplo de lo que Pablo nos va a describir en este primer capítulo. Hermanos amados, lo que viene a continuación es un extracto del en vivo en Facebook. Recuerden, 21 a 30 horas en todas mis redes sociales. Pero lo que viene es un extracto. Significa que todo el tiempo de pregunta y respuesta, tiempo de oración, no va a estar acá. Simplemente la lectura de la palabra. Espero que sea de su agrado. Sé que va a vivificar su vida porque nos da vida espiritual la palabra del Señor. Y por consecuencia nos da gozo, alegría. ¿Sí o qué? Hermanos, Dios los bendice. Hermano Cris no puso la palabra con la escritura. Perdón. Nadie me avisó. Y ahora la coloco. Bueno, ya terminé este título. Filipenses capítulo 1, versículo 1 y 2, saludo. Y del 3 hasta el 11, oración de Pablo por los creyentes. Dice así. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Ministro al servicio. ¿Sí? Fíjense que era una iglesia que ya tenía obispo. Los obispos, a diferencia de lo que son los 5 ministerios, pastor, maestro, evangelista, profeta, ¿sí? A diferencia de esos 5 ministerios, los obispos son determinados, son escogidos por medio de una congregación. Hoy día estamos leyendo Filipenses capítulo 1, hermanos amados, así que voy a exponer el tema y cualquier duda que tengan la pueden ir haciendo saber en el chat, se lo agradecería, pero me voy a abocar a este tema. Hola mi hermana Lili, gusto de verle. Y lo podemos ver también en Timoteo, en las cartas posteriores que estaremos leyendo, donde se encomendaba esta labor a quienes cumplan con ciertas características, y esas ciertas características son trascendentales a todos los ministerios en realidad, pero de alguna manera la vara a medir para aquellos que quieren ser obispos. Y la labor del obispo es de alguna manera la supervisión, básicamente. Bendiciones, mi hermana Nelo, gusto de verle. Entonces, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gusto de verle, mi hermano Carlos, en Facebook. ¿Sí? Cariño José Luis, gusto de verle. Continuamos capítulo 3 y el título, oración de Pablo por los creyentes. Fíjense, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Pablo tiene en su corazón, en sus oraciones, siempre la iglesia a las cuales él ministró, conoció y constantemente los tiene y los recuerda en sus oraciones. 4, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. 5, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. A modo de introducción ya habíamos comprendido de que habían pasado algunos años desde que tuvo los primeros alcances Pablo en Filipo hasta este tiempo que encarcelado envía esta carta, que ya vamos a ver quién la hace llegar. Y además ocurren situaciones ahí bastante complejas. Por eso el fruto que hay en Filipo, en esta iglesia preciosa, es tremendo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto Pablo no lo dice en términos de que ve inmadurez en ello, ve poco crecimiento, muy distinto a la situación que se estaba viviendo, por ejemplo, en Corinto, que era una iglesia muy inmadura. No así en Filipenses, en Filipo, que era una iglesia con fruto. Para tener fruto, hermanos amados, un árbol tiene que ser maduro, tiene que tener crecimiento, tiene que estar bien cimentado, tiene que estar bien nutrido. 7. Como me es justo sentir de esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones
y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Es interesante como Pablo hace partícipe en todo término de cosas a aquellos que dirige las cartas, a aquella iglesia en las cuales él ministró, fundó en algunos casos también. Y en este caso, claro, dice, son partícipes conmigo de la gracia. ¿De qué gracia? De la gracia en Cristo Jesús, que por causa de él simplemente somos adoptados, somos tomados como hijos, como siervos, como ministros competentes para nuestro Dios en Cristo Jesús. Pero en otras ocasiones también lo hace partícipes de, como lo dice acá, en mis prisiones. Son partícipes también en las dolencias, son partícipes en las tribulaciones, los problemas, los naufragios, en cada una de las situaciones que vivió Pablo por consecuencia de vivir predicando, ministrando y evangelizando a Cristo, nuestro Salvador. Bendiciones, mi hermano José Orellana. Cariño por usted. Y aquellos que me ven también en redes sociales, bendiciones, mis hermanos. Gusto de verles. Por todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia en Cristo Jesús. 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Sí, como introducción, les dije de cómo Pablo sentía este amor, este cariño que a la vez era mutuo, y la responsabilidad que tenía Filipo, esta iglesia en Filipo, de socorrer, ayudar, bendecir y ser parte también de lo que era la vida de Pablo como apóstol. 9. Y pido en oración que vuestro amor abunde aún más, ya abunda, pero aún más, y más en ciencia y en todo conocimiento. Esto es hasta el 11. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día del Señor. Sincero, verdadero, sí, correcto, justo, y todos los sinónimos que tengan que ver con ser sincero. ¿A la luz de quién? ¿A la luz del pastor? ¿A la luz de los hermanos? No, a la luz de nuestro Dios, es Él quien conoce nuestros pasos. E irreprensibles para el día de Cristo. Ese día de Cristo es cuando estemos en su presencia. Eso significa cuando durmamos, que no morimos, o cuando Él venga por nosotros. Debemos estar velando constantemente, estar a cuentas con Dios. Sí, abrir nuestro corazón, pedir perdón a Dios por nuestros pecados y entender de que debemos vivir en santificación, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y termino con el 11. Llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Los frutos de justicia tienen que ver con, por ejemplo, como Jesús nos describió en Mateo 6, donde nos habla de la oración. Dice, no hagan como los hipócritas que oran delante de todos para ser alabados. No es malo orar en la congregación con más hermanos, ponernos de acuerdo, no hay problema. El problema es solo vivir de esa oración y no tener la oración personal, en lo privado, ¿sí? Es importante ello. No obstante, acá dice llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Por lo cual, yo lo he dicho en otras ocasiones, nosotros podemos tener frutos, vale decir, hacer buenas obras con buenas intenciones, incluso de pronto, pero esas buenas intenciones, pensando que las hacemos para la gloria y alabanza de nuestro Dios, probablemente incluso la hagamos para recibir aplausos nosotros, y eso está mal. Porque aunque hacemos buenas obras y son bendecidas, porque Cristo dice, desde ya tienen su bendición. O sea, no hagan como aquellos que ayunan y su cara se deforman y muestra a todos que están ayunando, sacrificiales. Desde ya son bendecidos, dice, pero no es la manera. Por lo cual, estos frutos en justicia, que la única manera es que sean en Jesucristo, por medio de Él, es entendiendo que en la oración que Jesucristo nos entrega, dice, Padre, perdona mis ofensas. Perdona mis deudas como yo perdono a quienes me ofenden y a mis deudores. ¿Sí? Por lo cual, si yo pido perdón a Dios por las ofensas que hago a Él, primeramente, por el pecado que de pronto cometo, yo podré pedir perdón si yo no perdono a aquellos que han hecho algún mal conmigo. Y de ahí viene un poco el entender que el perdonar no significa te perdono, ok, somos íntimos amigos, vamos a estar juntos a la par. No necesariamente, hermano, sino también entender que de pronto es necesario
hacer un espacio de aquellas personas que si causaron algún problema en nosotros, o algún dolor o algo, de pronto mantener un poco la distancia y ver qué ocurre, porque es posible que vuelva a ocurrir, sí. Y ante esas situaciones la palabra es clara lo que dice, ¿sí? Cómo uno tiene que ir direccionado. Ahora, si usted no guarda rencor, si usted no tiene ese tipo de problemas de orgullo, que en la gran mayoría lo hay, ¿sí? Porque somos carne y malo por lo general, y son cosas que nacen a raíz de la carne, y en nuestra lucha contra esas cosas, contra el orgullo, el ego, la vanidad, la altivez, etc., podemos simplemente perdonar 70 veces 7, como dice nuestro Salvador Jesucristo. Hay un consejo que doy y tiene que ver con manso, pero no menso. Llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. ¿Por qué por frutos de justicia? Porque si Jesucristo, nosotros somos el fruto de Jesucristo, porque a Él al ser juzgado, al haber pagado nuestro juicio en esa cruz, nuestra deuda por el pecado que llevábamos, y nosotros somos el fruto de aquel sacrificio, nosotros también tenemos que tener igual fruto. Ahora, la pregunta es ¿cómo? En justicia. Y esa justicia tiene que ver con ello, tiene que ver con perdonar a aquellos que no es que se lo merezcan, es que yo tengo que tener paz, ¿sí? Yo merezco paz. No es que se lo merezcan, es que yo fui malo, Jesús no tenía ni merecía el juicio, pero aún así se sacrificó por mí. Entonces, es una de las maneras en cómo yo cargo mi cruz día a día, mandato de nuestro Salvador, y muestro mi amor y frutos de justicia para la alabanza de ¿quién? ¿Mía? De nuestro Dios. Hermano Cris no puso la palabra con la escritura. Perdón. Nadie me avisó. Y ahora la coloco. Bueno, ya terminé este título. Ahora lo coloco, hermano. Worship. Y yo leyéndola acá. Nadie me dijo, hermano, en Facebook. Tienen el privilegio de tener la palabra al lado y, bueno, probablemente tengan su Biblia al lado, que es más importante. Por sus frutos los conoceréis, dice mi hermano Fernando, correcto. En Face no puedo comentar. ¿Por qué no puede comentar? No sé por qué no puede comentar mi hermano Fernando. De hecho, que lo tengo ahora de manera... lo tengo para seguidores. Sí, está para seguidores. ¿Pero usted es seguidor? Manolo Veneno dice, ¿los católicos se salvarán? ¿Se salvarán de qué, Manolo? Pero decir los católicos es como decir los del Barcelona se salvarán. ¿Qué tiene de especial los católicos? ¿Por qué esa etiqueta, mi hermano Manolo? Lucía Rodríguez, bendiciones desde España aquí a las 4 de la madrugada, de la mañana. Bueno, bendiciones a España también, que les bendice, que tengan un bonito día, una bonita mañana. Con Biblia en mano, dice mi hermana Claudina, correcto. Bueno, la salvación no es para los del Barça, los del Colo-Colo, los de Argentina, los de Chile. La salvación es para aquellos que van quebrantado su corazón, contristado y arrepentidos de haber vivido toda una vida de rebeldía contra Dios, para aceptar al único que nos puede dar salvación, nos puede dar justicia, nos puede redimir del pago, del juicio de nuestro Dios, porque justo juicio es el de Dios para aquellos que han llevado una vida en maldad, en pecado y en rebeldía contra Él. Hermano, no contra mí, no contra... Si esto yo no... ¿Quién soy yo para juzgarle, hermano? Soy nadie para juzgarle. ¿Sí? A pesar de que tenemos autoridad en Cristo Jesús, a pesar de que el espiritual todo lo discierne, todo lo tiene que pesar, todo debe juzgarlo, ¿sí? No obstante, quien va a juzgarle es Dios, y en consecuencia de ello, la única manera de ser salvos es creyendo en Jesucristo, recibiéndolo como Señor, pero viviendo bajo su ordenanza. Ahora, ¿por qué viviendo bajo su ordenanza? Porque usted no va a ser el mismo, hermano. No se trata de esto de, ya, ahora soy salvo y sigo haciendo lo que quiero. Entonces usted no es salvo. ¿Por qué? Porque por sus frutos los conoceréis. A mi hermano el peregrino, desde Lima, Perú, nos manda cariño y bendiciones. Gracias, mi hermano. Dios les bendice.
Bendiciones. Hay hartos que se han unido en Instagram. Hay hartos que se han ido en Instagram. Dudas, preguntas, consulta, hermanos, para continuar con el segundo tema. Para mí el vivir es Cristo. Este título a mí me encanta, es maravilloso. Es precioso. ¿Dudas, preguntas, consulta? Quien por ser la raíz viviente nos hace ramas fructíferas. Adoptados simplemente, así es mi hermano Fernando. Correcto. Ahora debemos ser aceptos por medio de nuestras obras y llevar fruto. Es tremendamente importante entenderlo. A mi hermano en TikTok le agradecería si me dejan su like, dándole la pantallita muchas veces, se lo agradecería. No pido ofrenda, diezmo, nada, hermanos. Esos regalos que ustedes me envían se los agradezco de corazón, pero sinceramente me interesa mucho más que podamos llegar con este mensaje con sana doctrina, hermano, porque es lo que comparto a aquellos que necesitan sana doctrina. Salirse de esos evangelios mentirosos donde los venden, donde legalizan todo y donde además lo único que les prometen es bendición y bendición y bendiciones, cuando Cristo a nosotros nos dice que nos van a buscar, nos van a perseguir, nos van a golpear y probablemente nos encarcelen. Lo dice la palabra. Ahora, ¿estamos dispuestos a vivir eso? ¿Queremos ser salvos aun cuando signifique dejar nuestra vida? Porque aquellos que pierdan su vida por causa de Cristo la hallará, dice la palabra. ¿Estamos dispuestos a eso? Bueno, eso es lo que yo predico porque es lo que aparece en la Biblia. Entonces le agradecería que podamos limpiar el evangelio de aquellos que tienen simplemente engaño en sus corazones, porque probablemente incluso sus corazones sean perversos. Porque de pronto uno dice, uy, pobre gente está siendo engañada en esas mega iglesias por esos charlatanes. Sí, porque tienen perversidad en su corazón y buscan a esos charlatanes porque hablan de ¿qué? De dinero. Entonces lleguemos a aquellas personas que lo necesitan. Gracias, mis hermanos, por todos esos likes. De verdad, muchísimas gracias. Hay preguntas por acá. Hola, bendiciones. Saludos, soy del Rincón de los Sauces. No sé dónde es eso, mi hermana Sandra, pero bienvenida. Nos hizo nueva criatura. Yo llevo 2 meses de que volví a los brazos de Jesús y soy fiel testimonio. Me alegro, mi hermano Manolo. Gusto escuchar esas palabras. Todos tenemos oportunidades, mi hermano. Dios va a salvar a todos los que se dejen salvar, pero el que no quiera vivir una nueva vida, no. Dios pone el don de fe en nuestro corazón. Ya, hermanos, continuamos. No habiendo más preguntas. 1.12. Recordemos Filipenses 1.12. Para mí el vivir es Cristo. Cualquier duda, por favor, háganmela saber, hermanos amados. ¿Sí? En el chat. A pesar de que Instagram y TikTok... Hermanos amados, en Instagram y TikTok, aquellos que me estén viendo, mi consejo es que se vayan acá a Facebook, Crisart Mesa, porque ahí tengo la palabra al lado y puedo leer el chat mucho mejor. Si pueden hacerlo, se lo agradecería. Si no, no hay problema, quédense ahí. Y recuerden, estudio a diario 21:30 todos los días, ¿sí? A diario, 21:30, a excepción del sábado. Mi hermana Jacqueline, bendiciones, gusto verlo en el chat. Y dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Pero Pablo, ¿cómo es posible, hermano amado? Usted está encarcelado. Sí, hermano Cris, sí lo sé, pero está solo. O sea, el amor del cariño está ahí. Sí, con cepos en sus pies. Enfermo. Con necesidad, con hambre. Sí, pero quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido, aunque sean raras, aunque sea extraño lo que les diga, ¿sí? Me han sucedido más bien para el progreso del evangelio. O sea, lo que ha sufrido Pablo en la carne, el sufrimiento, la tribulación momentánea, ha redundado para que el evangelio prospere. ¿Qué es el evangelio? Las buenas noticias de que por causa del pecado somos muertos y debemos recibir juicio de Dios, pero por causa de Cristo somos perdonados, santificados, reconciliados para con Dios. Entonces, por causa de ese evangelio en Cristo Jesús, que hoy reina a la diestra del Padre, dice Pablo, todo mi sufrimiento, toda la carne ha redundado para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Si mal no recuerdo, el pretorio tiene que ver con un lugar donde había muchos romanos. Creo. O estar equivocado. Pero tiene que ver con eso. La localidad de Filipo
como lo dije en un principio, para aquellos que a lo mejor no estaban viendo, escuchando o no estuvieron en la introducción de esta carta, es una localidad de muchos romanos. Y el pretorio era un lugar donde habían soldados romanos. Dice ya todos los demás. ¿Por qué? De tal manera que mis prisiones han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos al libro de los Hechos, capítulo 16, desde el 11 en adelante, ahí está la historia de esta situación que está ocurriendo. Y hay una situación maravillosa que ocurre ahí, que Pablo llega predicando, ahí sale Lidia, ahí sale una jovencita que era utilizada y tenía... La hacían trabajar de alguna manera como hechicera, como divina, y se sacaba mucho lucro con respecto a ese trabajo que hacía, hasta que Dios la sana en la libertad de demonio y deja de ser, dejan de lucrar con la vida de esta mujer. Por consecuencia, lo encarcelan a Pablo, junto con Sila. No sé quién más está, tal vez Timoteo, desconozco, hermanos. Sin embargo, ahí pasa encarcelado y ocurre otra situación que está reflejada en Hechos capítulo 16. No quiero leerla porque lo estudiaremos en algún momento cuando volvamos a esos libros. ¿Sí? No hemos estudiado Hechos de momento. Que quiero estudiar Hechos después de que estudiemos un evangelio, o al menos los 4 evangelios que están ahí. Por mí, estudiaría un evangelio, Lucas y después Hechos, o Mateo, Lucas, Hechos. Bueno, ahí lo decidiremos. Pero ahí aparece en Hechos capítulo 16, desde el 11 en adelante. Y ocurre que encarcelados, hermanos, encarcelados, Pablo, no con guitarra, pero adorando, cantando himnos, hermanos, adorando a nuestro Dios encarcelado. ¿Cuántos somos como Pablo? ¿Cuántos de nosotros podemos adorar, bendecir en momentos de tribulación y en momentos de crisis, hermanos? ¿Sabe qué es un momento de crisis? No es un problema, es crisis. Crisis es cuando nuestra esperanza incluso ya no están. Es cuando ya no doy más por el matrimonio. Es cuando ya no puedo bajar la fiebre de mi hijo a las 3, 4 de la madrugada. Crisis es cuando me echaron del trabajo y tengo una deuda que pagar el lunes y no tengo dinero. Crisis es cuando ya todas mis esperanzas no están. Cuando todo lo que humanamente puedo hacer ya no puedo hacer nada. Cuando nadie puede salir a mi rescate y de alguna manera, sobrenaturalmente, Dios obra. Y Pablo estaba en la cárcel, cantando, adorando, bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Y hay un terremoto. Tan tremendo que se abren las puertas de los encarcelados, hermanos. Se apagan las luces, todo oscuro, todo tremendo. Y el carcelero guardia, responsable de mantener, hermanos, a todos estos reos en las cárceles, dice, imagínense, en un momento de terremoto, qué sé yo, tal vez nosotros como chilenos estamos acostumbrados. Hay quienes en otros países, hermano, con suerte un temblor en algún momento de su vida. Pero imagínense lo que significa estar en un momento de terremoto, de un sismo bastante fuerte, que se abran todo y ¿qué haces por tu vida? Arrancas, hermano, no estás acostumbrado, arrancas. Fue lo que probablemente hizo el guardia, no lo escribí la Biblia, yo al menos no lo recuerdo. Pero el tipo asustado y todo asustado, qué sé yo. Y de pronto un momento de silencio, pasa un rato, el carcelero vuelve, se da cuenta que todas las cárceles estaban completamente abiertas y dice, me van a cortar la cabeza, y pesca su espada y se va y se intenta matar. Cuando se intenta matar, Pablo se da cuenta de esta situación y lo detiene. Y dice, tranquilo, tranquilo. Estamos acá, no nos hemos arrancado. Dígame si eso no es ser un buen hijo de Dios, un buen ejemplo, hermanos amados. El hombre se iba a matar pensando que todos los encarcelados habían escapado. Sin embargo, no había ocurrido así. Entonces, esa situación fue porque ocurren otras más. Y no solo ahí, situaciones como esa, otras también preciosas, los viajes que tiene Pablo. Se hizo saber esta situación. De tal manera que mis prisiones han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás.
Imagínense, hermanos, que aún teniendo la oportunidad de poder haber arrancado, no lo hicieron. No lo hicieron. ¿Entendiendo por qué? Entendiendo de que si el propósito de Dios era que ellos estuvieran ahí porque, Señor, hago todo correcto, hago todo bien, Señor, yo predico, no falto ni un domingo a la iglesia, estoy en las reuniones de oración, Padre, yo estoy todas las mañanas leyendo la Biblia. ¿Por qué a mí? ¿Y por qué a ti no? ¿Por qué a nosotros no, hermano, que nos creemos intocables? En azote, en cárceles, en tumulto, en trabajo, en desvelo, en ayuno. 2 Corintios 6:5. Gracias, mi hermano Carlos. Hermanitos, mi hermano en Facebook, de verdad les agradezco como constantemente cuando estoy entregando un mensaje, me comparten también afirmando un poco lo mismo que estoy diciendo, pero con lo que dice la palabra, con versículos. Gracias, mi hermano. Son los más maravillosos estudiantes que he tenido jamás nunca en la vida. Muchas gracias, Maritza Ardile, bienvenida. Gusto verlo en el chat. Entonces, hermanos, con nuestros buenos ejemplos, ¿podemos llegar a los corazones de las personas? Absolutamente. ¿De qué otra manera ese carcelero hubiese sido, porque créanme que ocurrieron cosas, hubiese llegado al corazón de esas personas Cristo? Díganme, ¿de qué otra manera? Imagínense, hermano, si yo soy el carcelero, sí, tengo estos supuestos delincuentes, pero veo que tienen gozo, están encarcelados, solo hambrientos y cantan a Dios con gozo. Es que lo que tenemos que ser, hermanos, ser buenos ejemplos para aquellas personas que necesitan a Cristo. Es lo que tenemos que hacer. 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. ¿Por qué? Porque si Cristo vivió lo que vivió por amor a nosotros, entregando su carne, no escatimando los azotes, el sufrimiento que padeció, Pablo siguió sus huellas, siguió sus pasos. Por eso les digo siempre, hermanos amados, no es posible que nosotros querramos como cristianos vivir una vida de bendiciones, de alfombra roja, de pétalos de rosa y de aplauso cuando nuestro maestro lo crucificaron. Cuando Pablo nos dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo, y Pablo vivió encarcelamiento, hermano, en un momento a punto de perder su vida, no en un momento, en muchas. Naufragó un día entero en alta mar, 3 veces naufragó, lo apedrearon. ¿Qué esperamos nosotros? Esas bendiciones, si usted considera que son bendiciones por causa de Cristo, amén. Si espera tener autos de lujo, mucho dinero, que su sueldo crezca de la noche a la mañana, si usted espera ganarse mañana la polla gol, esos raspes de lotería, ¿sí? De premios gordos. ¿Hola? Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Hermanos amados, ¿qué pasa en sus congregaciones locales? ¿Qué pasa si su pastor por ABC motivo lo encarcelan? ¿Qué hubiese pasado? Porque ocurrió en la gran, triste y vergonzosamente, en la gran mayoría de las iglesias de todo el mundo, no solo mi Chile querido, la gran mayoría, no todas, hubieron iglesias que no cerraron sus puertas. ¿Cuál fue la motivación? Desconozco. Pero hubieron iglesias que no cerraron sus puertas, hermanos. ¿Qué pasa si a nuestros pastores, a mi pastorcito de la iglesia local, donde lo encarcelan por mantener la iglesia abierta aún cuando Nabucodonosor dijo que tenían que cerrarse por la pandemia y todo eso? Medidas completas y absolutamente anticonstitucionales, hermanos. Anticonstitucionales. ¿Saben lo que significa eso? Si lo encarcelan, seguimos predicando, somos nosotros los que salimos a las calles. Si aún nuestros pastores son encarcelados, somos nosotros los que seguimos la obra. ¿O qué? ¿O nos quedamos en casa y esperamos a ver qué ocurre? Hermano, ¿qué pasa acá? Están viendo a los apóstoles encarcelados, siendo azotados. Pedro en un momento, lo vamos a leer en el libro de los Hechos, fue encarcelado.
Fue encarcelado y los hermanos afuera diciendo, no era tan espiritual Pedro, no era el apóstol de Jesús, no estuvo con él y ahora encarcelado. El líder, algo mal habrá hecho. ¿Estaban así, hermanos? No, ¿saben qué hicieron? Se pusieron de rodillas, clamando con su corazón quebrantado en la presencia de Dios para que Dios libertara a Pedro de la cárcel. Y fue libertado con ángeles al servicio de los ministros que Dios tiene aquí en la tierra. No importó por qué motivo Pedro estaba encarcelado, simplemente apoyemos en oración. Y eso movió la fe, movió la mano de Dios. Y libertó a Pedro de la cárcel. ¿Qué pasa cuando un varón en una iglesia cae, hermano? Porque la pregunta no es si va a caer o no, la pregunta es cuándo y en qué momento y de qué situación. ¿Acaso no caemos a diario, hermano? ¿No pecamos? De pronto una palabra de más, una mala actitud, un pensamiento incorrecto. ¿Qué esperamos? Que los varones que están adelante, que son siervos, pastores, predicadores, diáconos, obispos, sean ángeles, hermanos, si hermanos, si hasta los ángeles son caídos, ¿qué hacemos el resto? ¿Apuntamos, juzgamos? Sí, tampoco se les puede permitir todo, no puede ser así, no se les debe permitir, ¿sí? Pero el apoyo es importante, entender que el cuerpo de Cristo es uno solo. Hermano, si yo me pego en el dedo chico del pie, en el minúsculo y más insignificante dedo que tenemos en el pie, caminando en la noche voy al baño, me pego en el dedo chico y mi hermano, ¿sabe lo jodido que es eso? Andamos todo el día ahí casi cojeando, no podemos hacer ejercicio, no podemos caminar bien, no podemos ir a trabajar, aún estudiando en la universidad, ustedes de pronto, ¡ay, el dolor! ¿A cuánto no le ha pasado que se entierran algo ínfimo en algún lado, hermano? Y a ese miembro tan ínfimo y pequeño nos complica toda la existencia. Nos dolemos completamente. Nos dolemos completamente cuando a uno de los miembros del cuerpo de Cristo también le ocurre algo, quien sea, hermanos. Pero ¿qué hicieron estos valores? Si la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. (15) Algunos a la verdad, escuchen esto, porque lo que viene ahora es tremendo. Y aquí voy a poner algunos ejemplos, sobre todo aquellos hermanos que me están viendo a través de TikTok. Gracias por todos los likes, hermanos, que le están dando y que han compartido también. Muchas gracias. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, dice Pablo. Pero otros de buena voluntad. ¿Cómo eso? Fíjense que aquí Pablo nos está corrigiendo el hecho de que estos ciertos predicadores, ciertos siervos de Dios, pseudos varones, ¿sí?, están predicando mal. No está diciendo falsos maestros. Nótese que aquí Pablo no está diciendo varones que han corrompido el evangelio de Jesucristo. No está diciendo eso. Saludos a mi hermana Ani, a Chilo, de cariño, mis hermanos. Gracias, mi hermano Fernando, por todos esos likes en TikTok. Muchas gracias, hermano, se lo agradezco. Pablo no está corrigiendo esta situación. Pablo no está diciendo, algunos la verdad predican a Cristo o no predican de Cristo, o tergiversan en la predicación de Cristo, o quién fue Cristo. No, dice, algunos la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. ¿Por qué lo hacen? Por una motivación incorrecta. La motivación que ellos tenían era la incorrecta. Ahora, ¿de quién predicaban? De Cristo. ¿Por qué lo menciono? Probablemente mi hermana Fabi acá va a entender una conversación que tuvimos hace unos días atrás con relación a algunas personas que predican en las redes sociales y que no me gustaría que pusiera nada, hermana Fabi, sinceramente, que me preguntó mi opinión. Yo le dije, la verdad es que yo nunca le he visto hablar mal, nunca he visto, sinceramente, sus predicaciones, sus exposiciones, sus estudios para mí no me parecen incorrectos porque predican del Evangelio. Y no sé si sana doctrina porque no lo estudio. Si me preguntan, le puedo dar nombres de siervos que yo sí estudio, de los cuales yo aprendí un montón, bastante. No obstante, hay personas que yo los escucho y a pesar de que su doctrina no es incorrecta, es correcta, a veces digo la motivación no es la correcta. Y eso es lo que estaba pasando acá. ¿Qué es lo que motiva hoy día actualmente a algunas personas, algunos siervos, que ocurría acá en Filipo? Era la motivación, el por qué lo hacen. Y eso es lo que yo he mencionado un montón de ocasiones, hermanos. Cuidado con lo que hacemos, juzguemos nosotros mismos, porque yo puedo ver a mi hermano Carlos Maturana
hacer obras sociales, hermanito. Yo decir, mi hermano Carlos es un excelente siervo de Dios, ¿sí? Una persona que tiene un corazón agradecido porque constantemente, sin escatimar nada, ni su tiempo, ni su economía, y aún dejando sus deleites y cosas, él está al servicio de gente que lo necesita. Les predica, le entrega comida, un plato, comparte con gente necesitada. Es un buen siervo de Dios, ¿sí? Pero solo él sabrá el por qué lo hace en su corazón. Él sabrá por qué lo hace. Porque de pronto juzgamos el que, pero lo hace todo en silencio y nadie sabe, hermano Carlos, debería publicarlo porque así todos se enteran y es un buen ejemplo. Sí, claro. Entonces abra redes sociales y muestre al resto para que usted sea un buen ejemplo. Pero si lo hace, sí, pero el hermano Carlos todo lo publica, entonces no sé con qué intención lo hará. Juzgamos todo, hermanos. Por lo cual la única persona que al momento de hacer, obrar, trabajar, sabrá la motivación del por qué lo hace. Pero hay otros que lo son evidentes, son mucho más evidentes. Y lo que estaba pasando acá era eso. Y Pablo lo entiende. 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Voy a ponerle el siguiente caso. Conocemos a otro predicador en Chile. O no en Chile, un predicador conocido. Por X motivo, no por error de él, no por pecado de él, sino tal vez incluso por predicar el Evangelio, que fue la situación por la cual Pablo estaba preso en Filipo, sí, encarcelado, es encarcelado. Y yo acá predicándole, y comienzo a hablar del Evangelio de Jesucristo. Y Cristo, nuestra columna, nuestras convicciones, porque si hacemos las cosas bien, jamás seremos encarcelados, hermano. Dios nos bendecirá. Un hijo de Dios jamás va a estar en la cárcel porque Dios no lo permite. Estoy hablando mal de Pablo, ¿no? Sí, claro, porque Pablo no hizo nada mal. Pablo, todo lo contrario, por causa del Evangelio está ahí. Por causa de nuestra salvación, nuestro Señor se entregó en esa cruz. Por causa de la moralidad de Dios, a Juan el Bautista le cortaron la cabeza. Por causa de la sobrenaturalidad que tenía el Espíritu Santo en Juan, que se dice históricamente que lo metieron en una olla hirviendo de aceite y no le pasó nada, lo mandan a Patmos desterrado porque no sabían qué hacer con Juan. Entonces Dios obra, hermanos, como Él desea, como Él quiere. Pero yo podría sacar provecho opacando a otros, predicando de Cristo. Y probablemente esa era la situación que estaba ocurriendo. Mi hermano Carlos se ríe. ¿Por qué se ríe, hermano Carlos? Los unos anuncian a Cristo por contención. ¿Saben, hermanos amados, cuántos estudios yo me he encontrado predicadores en redes sociales, principalmente en TikTok? Siempre les digo, qué triste, qué lamentable, no todas, pero lamentablemente veo varones de Dios con mucho conocimiento, los cuales Dios los ha capacitado de mucho conocimiento en la palabra de Dios. Digo yo, Señor, pudiese tener tan solo un poco del conocimiento, de las capacidades, de todos los estudios, de toda la preparación que tienen varones que tienen, hermanos, biblioteca entera atrás llena de libros, conocen la historia de la iglesia de manera increíble. Algunos pentecostales, otros bautistas, otros, da lo mismo, hermanos. Pero yo escucho y aprendo a la vez de ello, pero constantemente desprestigiándose los unos a los otros. Digo, con todo ese conocimiento que tiene en su corazón, sigue estando lejos de Cristo, hermanos. Y me da pena. Me entristece ver cómo mis hermanos, porque los considero mis hermanos, teniendo conocimiento de la palabra del Señor, sus corazones siguen siendo malos. Digo, cuando la palabra a mí me enseña que tengo que ser de bendición, de edificación, y si tengo algo incorrecto, qué sé yo. Hermano, hay doctrinas que son secundarias que no nos pueden dividir. Pero hay otros que directamente apuntan, hermano, hay gente que sí o sí tiene que ser apuntada porque son unos herejes. Son completos y absolutamente herejes. Pero hay otros hermanos que simplemente porque no están de acuerdo en doctrinas secundarias, que no tienen necesidad, hermanos, de pelearse públicamente. No hay necesidad de hacerlo. Usted puede estar en desacuerdo conmigo con relación a la continuidad de dones, la continuidad de los ministerios, la continuidad de qué sé yo, hermano, don de lengua. Usted puede estar de acuerdo o no. Usted tener su postura y yo la mía. Pero de ahí a desprestigiarnos cuando hay mucha gente que nos sigue, cuando la gente aprende, hermanos, de nuestro error. Y Pablo, ¿qué está diciendo?
Sé porque mis prisiones, todas las cosas que he vivido han redundado ¿para qué? Para ser ejemplo de ustedes, han redundado para el bien del Evangelio, por causa de la predicación de esta locura. ¿Sí o qué? Pero vemos a estos varones desprestigiándose aún con todo el conocimiento hermoso que Dios les ha dado. Y eso es triste, hermanos. Eso es triste, porque no es la forma correcta en cómo tenemos que predicar. ¿Y eso es por qué? Por nuestro corazón. Por nuestro corazón. Entonces los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente. Hay quienes predican por eso. ¿Por qué? Por ego. Entonces podemos estar haciendo obras buenas, sí, pero con malas intenciones. No malas intenciones porque tenemos malas intenciones, sino porque nuestro enfoque es otro. Por eso les digo, hermanos amados, lo que hagamos tiene que ser en gratitud a Dios. Por eso la palabra nos enseña que todo lo que hagamos tiene que ser como para el Señor. Y no necesariamente mi hermano Carlos. Mi hermano pone tanta predicación distorsionada. Fíjese que no, si no es el problema. Pablo acá no está corrigiendo que sean falsos maestros, que están tergiversando, distorsionando la palabra. No es el problema porque predican de Cristo. El punto es la motivación de ellos. La motivación, ¿qué los motiva a predicar de Cristo? Gracias por todos esos likes, hermanos, en TikTok. Muchas gracias. No sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. 17. Pero los otros por amor. ¿Sí? Entonces los unos anuncian a Cristo por contención, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, dice Pablo, ¿sí? Por estas malas intenciones, o por verdad, o sea, por buenas intenciones, Cristo es anunciado. Entonces, para mí es triste ver a estos varones con tanta capacidad, con tanto conocimiento, que sus intenciones sean incorrectas, que se desprestigien, pero a fin de cuentas predican de Cristo. Y en esto me gozo y me gozaré aún. 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. ¿Por qué? Por vuestra oración y por la voluntad de Dios, por la suministración del Espíritu de Jesucristo. Pablo será libre. Él lo sabe, él tiene fe. Lo sabe no porque sepa que lo iban a librar y dice esto simplemente por jactancia. No, lo sabe porque él tiene fe en que Dios obrará. Sabe porque por el motivo por el cual está ahí hay un propósito y Dios sabrá. El padecimiento, la tristeza, la amargura, lo que haya ocurrido en la carne, el padecimiento que estaba teniendo Pablo, era el propósito de Dios. Todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:23. Así es, mi hermano Carlos. Muchas gracias. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo no lo descarta. No descarta el hecho de que o puede seguir viviendo o puede morir. Este es hasta el 30. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué significa esto? Que si yo vivo mi vida, mi cuerpo, mi tiempo, mi dinero, mi sueño, mi anhelo, mi esperanza, mi fortaleza, mi salud, mis pensamientos, mi lenguaje, todo es por y para Cristo. Esto lo dice un varón, hermanos amados, que entienden el propósito por el cual ellos están vivos. Si usted está buscando el propósito mediante títulos académicos, mediante una relación con quien sea, si usted está buscando su identidad mediante tantas cosas, hermanos. Hay gente tratando de suplir esa carencia que hay en sus corazones con cosas que de pronto son incluso hasta aberrantes. Porque para mí el vivir es Cristo, hermanos amados, escúchenme.
Dios nos creó con un solo propósito. Uno solo. No dos, ni tres, ni cuatro, no. Un solo propósito. Y de ahí nace toda nuestra existencia. Y el propósito es adorarle. Aleluya. Todo lo que alabe, todo lo que creó Dios, todo lo que vemos, todo alaba a Jehová. Gracias, Valeria, por compartir el live. Muchas gracias, mi hermano en TikTok. Todo lo que respira alaba a Jehová. Todo, hermanos. Por lo tanto, Dios nos creó para adorarle. Por consecuencia, todo lo que hacemos que no sea adoración a Dios, que por lo general tiene que ver con ser rebelde a los mandatos que Dios nos pone como creación, es pecado. Y probablemente en la carne, no en el espíritu. Dios nos creó como adoradores. Es que, hermano Cris, estoy viviendo una situación así, pero usted es adorador. Hermano Cris, lo que pasa es que soy mujer y mi esposo me ha abandonado. Sí, pero usted es adoradora. Y usted le va a enseñar a sus hijos a ser adoradores. En cualquier situación. Se lo dice Pablo, encarcelado en muchas ocasiones. Se lo dice un hijo completo y absolutamente obediente, aun cuando no hizo nada en la cruz, al recibir el juicio que usted y yo merecíamos. Y el morir es ganancia. ¿Por qué ganancia? Porque descansamos de este cuerpo corrupto, sucio, malo, cochino. Todo lo que respire, alabe allá. Jehová, aleluya, amén. Salmo 156, gracias hermano Carlos. Mas si el vivir en la carne, o sea, en este cuerpo, resulta para mí en beneficio de la obra, ¿qué obra? Toda la obra que hizo Pablo. Todo lo que significa bendecir, predicar, establecer iglesia, ministrar a los hermanos, ser de ejemplo. Todo lo que tiene que ver con la obra de la iglesia en Cristo Jesús. No sé entonces qué escoger. Pablo acá no está diciendo que él estaba haciendo escoger, sino el hecho de, si vivo en la carne, resulta en beneficio de la obra, para ministrar, crecer, ¿sí?, a los hermanos, para que el cuerpo de Cristo sea fortalecido, entonces no sé qué escoger. ¿Sí? Porque si muero, descanso. La pasión que tenía Pablo por cumplir el propósito, el propósito que Dios puso en el corazón de Pablo era tremendo, hermanos. Usted va a entender, escúchenme, usted va a poder buscar su felicidad lo que usted quiera. Todo lo que usted quiera. ¿Sí? ¿Qué está estudiando? ¿Arquitectura, medicina? ¿Qué está estudiando? Lo que sea que esté estudiando. ¿En qué está trabajando? Lo que sea que usted quiera que esté haciendo. Gracias, hermano Fernando, por compartir el live en TikTok. No va a estar completo hasta cuando usted esté en medio del propósito que Dios puso en su corazón. Y ese propósito tiene que ver con entender que Dios me hizo adorador. Y la adoración a Dios no es una canción, no es Barak, hermano, no es Marco Witt, no es Hilson, no. Nuestra adoración a Dios es la obediencia a su palabra. La máxima adoración a nuestro Dios es adorarle mediante cumplir su palabra. Y ahí mostramos que somos una nueva criatura. Ahí mostramos a través de nuestros frutos que somos hijos de Dios. En la adoración. Entonces, usted va a sentir gozo. Usted va a dejar la tristeza de lado. Usted va a dejar la rabia, la pena, el rencor, la amargura que por A, B, C, D, X, Y motivo usted padeció hasta ahora. Cuando entienda por qué fue creada y cuando entienda usted, amada hermana, amado hermano, por qué fue creado y empieza a cumplir, a caminar en dirección al norte, que la palabra de Dios, direccionado en base a los dones que Dios le capacitó, no importa lo que sea que hagan, no importa quién esté a su lado, no importa cómo lo apunten, no importa quién esté o no esté a mi lado, voy delante de mi Dios. Él es mi escudo, Él es mi fortaleza, Él es la roca fuerte, Él es mi fortificación, Él es mi castillo. ¿Sí? En Él estoy refugiado. En Él, hermanos amados. Mas si el vivir en la carne resulta en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir, que no, yo el primero. Hermano, ¿no le aburre este mundo? Todo es aflicción, hermano. Todo es aflicción. Todo es tremendo. Porque está hecho que lo gobierna Satanás, hermanos.
Jehová lo reprenda. Jesús ya lo reprendió en la cruz, lo venció. Y en él tenemos victoria. Amén. Pero hermano, la aberración que vemos a diario en los medios de comunicación, en las redes sociales, en televisión, en la prensa escrita, es aberrante todo, hermano. Imagínense los videos musicales que hoy día la música secular hace, todos los signos satánicos que son mostrados en las películas, incluso los mismos dibujos animados. Hermano, ¿cuánto no nos criamos viendo estos pseudo dibujos sanos como Mickey Mouse? ¿Y cuántos mensajes subliminales no tienen toda esa cochinada? Yo estoy igual que Pablo, hermanos, teniendo deseo de partir, pero hay motivaciones que nos tienen, ¿sí? Hay quienes de pronto la motivación son nuestros hijos, nuestra familia, algunos proyectos, pero nuestra motivación, Pablo acá está diciendo que tiene que ser primeramente adorar a Dios por medio de ¿qué? De la obra en Cristo Jesús. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de ¿quién? De la iglesia. Y esto es gratitud, hermanos. Esto es gratitud, esto es vivir agradecido. Y confiando en esto, de que quedaré, dice Pablo. O sea, confiando, teniendo fe de que estoy encarcelado, sí, pero saldré de acá y quedaré. Y seguiré trabajando y obrando agradecido con buen siervo, ¿sí? Que es lo que Cristo hizo en mi cruz. O sea, en mi corazón, a través de la cruz. Que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Pablo, ¿cuál es el deseo? De volverles a visitar, de estar con ellos, de abrazarles, de amarlos, de tener coinonía. Ahora, el deseo de nuestra vida no significa que, y quiero que presten atención, hermanos, no significa con esto que si usted está viviendo depresivamente, vuelvo a reiterarlo, es normal que como cristianos de pronto tengamos algunos bajones, ¿sí? Decaiga nuestra tranquilidad, nuestra paz, por A, B o C motivo, ¿sí? De pronto crisis, problema. Pablo lo tuvo. Pablo dijo que en un momento perdió la esperanza de vida. Elías se escondió en una cueva. Job dijo que maldijo el día en que nació, hermanos. O sea, podemos ver en la Biblia varones que tuvieron desánimo. Sin ir más lejos, nuestro propio Salvador Jesucristo, la noche anterior, dice, Padre, que pase de mí esta copa, viviendo una situación tan tremenda de estrés que llegó a transpirar sangre, dicen los historiadores, y ciertos teólogos también, lo cual lo creo. La situación que vivió nuestro Salvador Jesucristo por nuestra causa es tremenda. Entonces, es normal que usted y yo de pronto perdamos el ánimo de vivir atormentado de pronto por todo este mundo corrupto, perverso, malo, hermanos, viendo cómo a diario nuestros gobernantes, presidentes, quienes, qué sé yo, alcaldes, quienes sean los gobernantes, completamente trucho, hermano, en Chile se están viviendo situaciones tan terribles en el gobierno, tan terribles, vergonzosas, hermanos. Y por una causa dice, no, es que estoy acá y allá, pero nadie hace nada. Nadie hace nada y así venimos de gobierno en gobierno, de gobierno en gobierno. Personas completas y absolutamente perversas haciendo lo malo, hermanos. Y nadie hace nada. Díganme si eso... Y nuestros viejitos siguen con una pensión horrible de mala. Las personas siguen muriéndose por falta de hospital y atención pública. La educación sigue siendo igual de perversa porque no es educación. No es educación, hermano. Podemos ver cómo la tecnología ha avanzado, cómo la medicina ha avanzado, pero la educación sigue siendo exactamente igual. Entonces, podemos vivir completamente defraudados, frustrados en ese aspecto de cosas así, y que de pronto esas cosas a nosotros nos quiten el ánimo, que de pronto la necesidad o ciertas situaciones, sí, es normal. Eso no nos hace ser verdaderos cristianos, hermanos. Eso no nos hace no ser verdaderos hijos de Dios, porque somos carnales a la vez. Y aunque la palabra dice, por nada estéis afanosos, nos afanamos tristemente. Aunque la palabra dice
tienes deseo de querer ganar dinero, y quita eso de tu corazón, apártate de eso. La palabra nos enseña, Dios nos enseña a través de proverbios, hermano. ¿Cuánta escritura no hay con relación a las riquezas? Y que lo mejor es estar ahí con lo que Dios nos da y vivir a diario, hermano. Es lo mejor. Es lo mejor. Es lo mejor, lo dice la palabra. Puedo hacer un estudio con respecto a la riqueza. Pero no tiene sentido. Porque por mucho que leamos y leamos y leamos, seguimos afanados por querer tener cosas materiales, renovar el auto, los muebles en casa, que pintarla, hermano, siempre, cuando nuestro corazón debiese ser buscar a aquellos que necesitan para ser de bendición. Acá es cuando muchos se van porque no les gusta que les predique esto y lo dice la palabra. No me interesa. Porque esto quedará para aquellos que Dios pone en su corazón el deseo de sana doctrina, hermanos. Para que abunde vuestra gloria en mí, Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Entonces, ¿qué nos motiva a vivir? Vuelvo atrás. ¿Es posible pasar por un momento? Sí. Pero es ahí cuando nosotros tenemos que volver con nuestro corazón a Cristo. Él es la fuente de nuestro gozo, inagotable, hermano. La fuente de nuestra esperanza en victoria. Y ahí es cuando empezamos a recordar toda y cada una de las palabras que en Cristo Jesús nos fortalecen, nos edifican. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, cada una de esas palabras que de pronto sacamos a diario en nuestros pancitos de vida, una escritura diaria de pronto al momento del almuerzo y sacamos una lectura para compartirla y meditarla. Ahí está nuestra esperanza, ahí está nuestra fe, ahí está nuestra confianza. Pero de ahí a vivir constante en una depresión es porque usted está viviendo una situación compleja. Y probablemente su corazón no lo esté poniendo en Cristo. Le doy un consejo. Quebrántese al Señor, entre en su pieza todos los días, cuanto sea necesario. Pero le aseguro que no lo hacemos. Le aseguro que pasamos más tiempo tratando de olvidar eso en vicios como el alcohol, la drogadicción, en vicios como fiesta, en vicios como las redes sociales, hermano. Llenándonos, activando dopamina en nosotros. Porque así nos tiene este mundo. Y aun cuanto conocemos la palabra, no lo hacemos, hermanos amados. Entonces, ¿es posible que de pronto entremos en un proceso de tristeza? Sí, es posible. Pero de ahí a que vivamos 24/7 amargados, hermanos, no es correcto. No es correcto. Que lidiemos con nuestro carácter en algunos momentos, sí está bien. Pero de ahí a que nuestro carácter sea una amargura, hermanos, si es el gozo lo que caracteriza la vida del cristiano, no la felicidad. El gozo. No la felicidad. Y espero me entienda. 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. La palabra, todo el Nuevo Testamento nos llama a esto, hermanos amados. Unánimes. Por eso digo que me da pena ver a estos varones, siervos, que tienen tanto conocimiento que se dividen y dividen el cuerpo, y que los bautistas y que los pentecostales y que los católicos. Acabo de leer un mensaje ahí en TikTok donde decía, los católicos van a ser salvos, hermano. ¿Qué le interesa a ustedes si son católicos, pentecostales, bautistas, cuadrangulares, metodistas, anglicanos? Mientras obren conforme a lo que la palabra establece. Porque hay católicos que tienen en su corazón el servicio. Y no es que usted ahora está siendo ecuménico. No, hermano, si no se trata, si lo que es aberrante, lo que es pecado, es pecado. Y quienes sirven a ciertas religiones simplemente porque les permiten, qué sé yo, tomar, alcoholizarse, ser homosexuales, porque hay iglesias impresionantemente que hoy permiten eso. Sin ir más lejos, el Papa aprueba la homosexualidad. Hermano, eso, y la palabra dice, eso es pecado y no entrarán al reino de los cielos. Sí, pero ¿saben cuánta? Y conocido gente que está en ciertas iglesias o congregaciones que aun cuando están erradas, que no necesariamente son católicas, incluso evangélicas, erradas. ¿Por qué? Porque están predicando no de Cristo, sino de prosperidad. No salen de ahí. ¿Por qué? Por paradigmas que tienen en sus cabezas. Y eso es tremendo, hermanos. Eso es tremendo. Los paradigmas que de pronto crean en la gente, estas personas, pseudo
predicadores, siervos de Cristo, es tremendo. Es impresionante. Miren, a los elefantes cuando son pequeños les atan una cadena y se las colocan una estaca al piso. No tiene la fuerza suficiente para escapar el elefante de esa estaca. No la tiene, porque es muy gruesa y la estaca está enterrada. Pero él crece, y llega un momento que tiene la suficiente fuerza de arrancar esa estaca. Pero en su mente sigue pensando, no puedo arrancar esa estaca. No puedo, porque crecí no pudiendo hacerlo. Y hoy que soy grande y tengo fuerza, no puedo hacerlo. Y aunque usted le diga. Ahora, esas fortalezas, porque son fortalezas que Satanás, Jehová lo reprenda, pone en la cabeza de estas personas, de la única manera en que pueden ser derribadas es por medio de la palabra de Dios, hermano. No hay otra manera. Es la palabra, sana doctrina, la que va a derribar esas fortalezas que tienen en sus cabezas. No hay otra forma. Pero si sus corazones son perversos, hermano, ya ahí no podemos hacer nada. Es Dios quien obra en ellos. Pero Pablo nos dice, solo que nos comportéis como es digno del Evangelio de Jesucristo. O sea, ya sea que yo vaya o no vaya, ustedes tienen que comportarse correctamente. Ya sea que el pastor esté o no esté, hermano, yo no puedo ser otro en la iglesia y ser otro distinto con mis amigos o quien sea en el estadio. Y ser un vulgar con mis amigos en la esquina. Y con mi familia sea una persona que tiene vulgaridad en su boca, hermanos. Y en la iglesia, con la Biblia ahí. Oiga, de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Todo el Nuevo Testamento nos habla de estar firme, unánimes. Unánime significa un alma, uno solo. Vale decir un solo pensamiento, como en el Pentecostés. Y en nada intimidados por los que se oponen, en nada, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. O sea, aquellos que se oponen, que lisa y llanamente lo que tienen es el espíritu del anticristo, pues eso significa anticristo, el cual ha operado desde el principio contra Cristo, y todo lo que se opone a, ¿sí? Es porque tienen el espíritu del anticristo. Si ciertamente para ellos es indicio de perdición, uno se da cuenta inmediatamente. Ahora, ¿qué uno hace? Predicar, palabra de Dios. Mas para vosotros de salvación. Hermanos, si estamos viviendo padecimiento, si la gente nos está abandonando, si nuestras familias no nos quieren al lado, porque somos predicadores de Cristo, entonces estamos bien. A Juan le cortaron la cabeza por predicar la moralidad de Dios, hermanos. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, y con esto cerramos, miren, sino también que padezcáis por Él. ¿Pero por qué por Él? Si Cristo está a la diestra del Padre, que las consecuencias, hermano, en un mundo en el cual gobierna Satanás, Jehová lo reprenda, lo dice la palabra. Hermano, somos guerreros en Cristo. Lo vimos en Efesios. Capítulo 6, ya vimos la armadura del cristiano. Una armadura la cual tenemos que tener todos los días. El calzado del apresto del Evangelio, la espada que es la palabra de Dios, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación. Hermanos, tenemos que estar constantemente, día tras día, con la armadura. Y teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, dice Pablo, y ahora oís que hay en mí. Y teniendo, o sea, ustedes van a padecer probablemente, va a ser así, no lo sé, probablemente, hermano Cris, que nunca lo es, y tal vez nunca lo viva, pero usted tiene que entender que eso puede ocurrir. Sobre todo en los últimos tiempos, la escatología establece que en los últimos tiempos, Mateo 24 lo dice, nuestro propio Salvador Jesucristo dijo que en los últimos tiempos, que son los que estamos viviendo ahora, seremos perseguidos. La Biblia viene siendo modificada. Es cierto, las traducciones tienen errores, por eso siempre digo, ¿cuál es la mejor versión? Hay versiones que simple y lisa y llanamente no se pueden leer. El otro día compartí con mi hermana Fabi este tema. O sea, la Biblia de los mormones, por ningún motivo, hermanos. La Biblia de los testigos de Jehová, el absoluto.
Entonces una Biblia medianamente correcta, porque aún así hay problemas en las traducciones, no manipulada. Esto es palabra de Dios, hermanos. Si usted no concuerda, si hay cosas que a usted no le cuadran, entonces vaya a los originales, busque un software computacional o invierta en Biblias que son tremendamente caras, hermanos, puede hacerlo. Si tiene la posibilidad, pues hágalo. Reina Valera del 60, Nueva Traducción Viviente, la Biblia Habla Hoy, la Biblia del Oso, Nueva Versión Internacional. De ahí al original, hebreo, griego, qué sé yo, hermanos. Diccionario Strong, para ver qué dijo en el original la palabra, qué tiene que ver esto. Hermano, hay muchas formas de cómo comprender, pero hay Biblias que han sido lisa y llanamente manipuladas y son una herejía. Una herejía. Arranque de ahí. Arranque de ahí. Hoy día China está modificando la Biblia nuevamente, como siempre son los comunistas. Hermano Cris, no hable de religión y política porque no corresponde, hermano. Somos cristianos. La política está en nosotros, en nuestra casa hay política, en la iglesia hay política. Somos ciudadanos, la política está ahí y además tenemos que elegir a quienes nos gobiernan, porque en muchas ocasiones es nuestra obligación, porque si no, se considera un delito. Tenemos que pagar multas si no lo hacemos. Entonces, ¿a quién escogemos? A los comunistas, hermano, que están en favor del aborto, los cuales son ateos. ¿Quiere escoger a un gobernante comunista, hermano? ¿En serio? Votemos por él porque quiere dar lo mejor al pueblo. Sí, lo mejor al pueblo es el aborto. Y son abortistas. Cuando la palabra dice que eso, Jehová, Dios lo aborrece. Hermanos amados. Ciencia. No, hermano Cris, no hablemos de ciencia porque la religión y la ciencia no tienen nada que ver. ¿Cómo que no tienen nada que ver, hermanos amados? Si la ciencia avala la existencia de todo lo que Dios dice en su palabra. ¿Saben cuánto les costó al hombre entender que la Tierra es redonda y hoy día vienen con la tontera de que sigue siendo plana? Cuando Job dice la circunferencia de la Tierra, Job, siendo el libro más antiguo en la Biblia, dicen mucho. Hermano, y en el 1000 y tanto, después de Cristo, recién dijeron, sí, la Tierra es redonda, descubrieron por qué, por las navegaciones. Y la palabra ya lo decía esto hace cuánto tiempo atrás. Hermano, no somos cristianos dentro de lo religioso y en cuatro paredes, somos cristianos 24/7, hermanos. Respiramos Cristo, exhalamos Cristo, vivimos Cristo, cantamos Cristo. Nuestra casa tiene que ser cristocéntrica, nuestras conversaciones tienen que ser cristocéntricas. Nuestras relaciones, nuestro trabajo tienen que ser cristocéntricas. Nuestra vida tiene que ser absolutamente cristocéntrica, hermanos amados. Si no lo es, no sé cómo nos llamamos cristianos. Es nuestra responsabilidad predicar de Jesucristo, no vivir en vergüenza por ello. Si vivimos vergüenza por lo que fuimos, que Dios trabaje en nuestro corazón y nos ayude a entender cuál es nuestra posición, hermano. ¿Quieren juzgarme por lo que hice 3, 5 años atrás? Háganlo, no hay problema. No era el de hoy. ¿Quieren juzgarme porque hace 20 años atrás, quien sea que tú seas, fuiste narcotraficante, prostituta, fuiste alcohólico, asesino, pero hoy día Cristo hace una nueva criatura? ¿Saben qué? ¿De ahí nos sacó Dios? ¿O qué? ¿Nos creemos los mejores? Dios no se va a glorificar en alguien como tú y yo, que seamos los mejores. ¿Por qué? Porque le vamos a quitar la gloria y Él nos va a aplastar, hermanos. Él se glorifica en siervos como tú y como yo, siendo barros, hermano, donde el alfarero destruye y hace de nuevo. Y si tiene que destruir y quebrantarnos nuevamente para poner en nosotros nueva unción, vino nuevo, nuestro odre nuevo, que sea necesario, digámosle amén. Si hay algo que tenemos que sacar de nuestras vidas, si hay algo que tenemos que padecer, Cristo nos dijo, si son vituperados, si son perseguidos por causa de mí, bienaventurados sois. Las bienaventuranzas en el Sermón del Monte, hermanos amados. De lo vil, de lo despreciado, ahí nos sacó el Señor. No por ser los mejores. Ahora Dios nos capacita, sí, claro, pero imperfectos. Y cuando entendemos esa imperfección, entendemos por qué esposos necesitamos una esposa maravillosa a nuestro lado, una compañera. Entendemos por qué tiene que haber un cuerpo de ancianos en una congregación, porque en la multitud de consejeros reina la sabiduría.
¿Por qué las iglesias tienen que tener un cuerpo de pastores? No un pastor, porque es peligroso. Si no, lean Tercera de Juan, a ese Diótrefe, que pudo haber comenzado con una buena intención, pero el tipo después simplemente, perdónenme la expresión, se encabronó. No permitía absolutamente nada, se convirtió en un tirano, hermanos. Sí, lo que pasa hoy día en China, que están tergiversando, modificando toda la palabra, hermanos, están sacando la Biblia nueva. No tiene nada de nuevo eso. Y esperemos las cosas, las aberraciones que va a empezar a sacar la ONU. Hermanos, estamos viviendo los últimos tiempos. Esto es lo que los pastores tienen que predicar. ¿A qué se refiere mi hermano Jaime? Hermanos amados, dudas, preguntas, consultas. Lo podemos ver y aprender a través de la palabra, del sufrimiento de nuestro Salvador Jesucristo, de cómo murió el resto de los apóstoles. En este estudio en Filipenses podemos ver cómo Pablo muestra el motivo de la predicación del Evangelio, hermanos. La vida del cristiano no es color de rosa, no es rosa y pétalos por delante y alfombra roja y aplauso. Hermanos, seremos perseguidos, Jesucristo nos lo dijo. Por lo cual Pablo dice, el mismo conflicto que ves en mí, nosotros probablemente lo estemos padeciendo o lo padeceremos. Actualmente hoy día muchos cristianos están siendo perseguidos en otros lugares, por lo cual somos dichosos, hermanos, y bendecidos de poder exaltar, glorificar el nombre de nuestro Dios simplemente a través de estos estudios. Damos gracias al Señor por ello. ¿Cuánto durará así? No lo sé, hermanos amados. Simplemente demos gracias y glorifiquemos a Dios por este tiempo de paz, de gozo que Dios nos permite. Llorar por aquellos que han entregado sus vidas también. Si este estudio fue de bendición para tu vida, agradecería si lo compartes, si me deja un me gusta. Si me sigue a través de redes sociales, recuerden, 21 a 30 todos los días. Estudios bíblicos, 21 a 15, inicio de transmisiones. Instagram, Facebook, YouTube y en TikTok, hermanos amados. Dios les guarde. Que tengan un bonito día. Hasta luego.